he metido a más gente en prisión por lo que dicen que por lo que callan. Y luego aquí no hay control Z, que no puedes borrar. No, la última frase me la quitas. Pues claro, el tribunal tiene esa percepción, ¿no? Por eso muchas veces se dice, solo responde a tu abogado. Bueno, puedes generar esa duda, ¿no? Si solo respondes que tiene algo que ocultar, mejor que tengan esa duda a que te pillen una contradicción. Muy buenas noches, bienvenidos a Precluidos, su programa de divulgación jurídica. Ustedes saben que en este programa suelen venir jueces, fiscales, investigadores, hemos tenido detectives, psicólogos, pero hemos dedicado poquito tiempo a ver la abogacía desde el inicio. La abogacía joven, que es uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado de Derecho y que viene pegando muy fuerte. Hoy tenemos con nosotros a un compañero, que se puede decir con todas las letras y en mayúsculas. Pablo Juanico, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, un penalista, lo siento, Juan Carlos. No pasa nada. Que aguantar otra vez penal. ¿Cómo me gusta? Penal civil, ¿eh? ¿No? Es entretenido, es ¿no? el debate, el eterno debate. Bueno, cuéntanos, porque tú llevas, para nosotros, íbamos a decir relativamente poco, no, porque 3-4 años ejerciendo en nuestro mundo es una vida entera. Pero bueno, cuéntanos, lo primero, ¿por qué elegiste estudiar Derecho? Bueno, yo desde pequeñito siempre tuve la vocación de abogacía y más derecho penal. Creo que al final no es una cuestión tanto de hacer justicia, sino como de estar en primera línea en el debate intenso, de tratar de persuadir con tus argumentos, y que es tan bonito que una misma realidad desde distintas aristas, sea blanco o sea negro, y participar en ello, que siempre me llamaba, ¿no? Y el debatir, el buscar argumentos, forzar la verdad a veces, eso es bonito, y creo que la abogacía es lo que reúne todo eso. Aparte formas parte del sistema, puedes ayudar, puedes contribuir a una defensa, es muy gratificante también, aunque tiene momentos de tensión, pero tenía esa emoción que buscaba, esa adrenalina de estar ahí en primera línea de batalla. Claro, y eso lo tienes en diferentes ramas, pero ¿por qué derecho penal? ¿Qué es lo que te llamaba más del derecho penal? Como decía desde el principio, derecho penal es mi vocación, pero yo creo que eso, cuando hay más emoción, cuando hay más en juego, es cuando lo que hay en juego precisamente es la libertad de las personas, ¿no? Entonces, esa adrenalina que te proporciona el derecho penal con respecto a las otras áreas no te la proporcionan. Y el derecho penal también tiene un poco que tienes que tocar todos los campos también, ¿no? En derecho penal económico pues tienes que saber de tributario, también en cuanto a civiles o contratos tienes que conocer de civil. Entonces es un penal muy enfocado también en cuanto a agresiones sexuales, que es donde más llevo, pero que no te deja de inmiscuir en otras áreas del derecho. Por lo tanto, el derecho penal, ¿por qué? Por la emoción, la ilusión de estar ahí en las batallas grandes, ¿no? Digamos, o importantes, pero también porque te permite tocar el resto de áreas. Hombre, yo veo que vuestras vistas son mucho más emocionantes, ¿no? Que hay. Estuviste de capitán del debate de oratoria, ¿no? En la oratoria. ¿Cómo surgió todo esto? ¿Cómo empieza tu camino en la oratoria jurídica? Pues eso fue en primero de carrera. Se hacía la Liga de Debate Jurídico en la Universidad de las Islas Baleares y nos apuntamos pues porque lo que comentábamos, ¿no? El debatir a mí me ilusiona, me encanta, ¿no? Y a partir de ahí la asociación de debate pues, de la universidad me contactó también, nos metimos en el mundo y empezamos a formarnos en debate. Y luego fuimos ya a la península a debatir y se nos fue dando bien, y también como lo hacía con compañeros, amigos a día de hoy, era algo muy enriquecedor. A partir de ahí trabajando, vas conociendo gente, sectores, vas saliendo fuera y vas participando en ligas de debate de carácter nacional que también te consolidan esa formación en cuanto a oratoria y la forma de estructurar los argumentos, que aprovecho y a los que empiezan, pues por favor, que hagan debate desde el primer momento. Ya no solo por el pensamiento crítico que te genera, sino también por la estructura que luego a la hora de hablar en sala se nota y se aprecia, diría. Lo hemos hablado antes, lo comentábamos antes, pero además era una de las cosas que te quería, tú como alumno y como persona que lo has vivido, que además has tenido un planteamiento de carrera muy inteligente. ¿Qué le recomendarías a los chicos? Porque nos ven y nos escuchan, sobre todo por el podcast, muchos alumnos de distintas universidades, y se piensan que la universidad es solo pasar las asignaturas, que solo es estudiar, que ya bastante es, pero que es estudiar y hacerlo, pero tú lo enfocaste de una manera distinta y creo que es un consejo que muchos te van a coger. Pues si me permites daría 3 consejos. El primero, ir a ver juicios. Son audiencias públicas, puedes ir, ¿no? Nadie te lo va a impedir, ¿no? Y enriquece mucho en positivo y en negativo. Ves lo que te gusta y quieres aprender y copiar, y ves lo que no te gusta y quieres evitar, ¿no? El segundo, como decía, debate, desde el primer momento.
Y el tercero, en la medida de lo posible, intentar hacer prácticas o, en su defecto, como mínimo, leer jurisprudencia. El Tribunal Supremo, es que está ahí, el CENDOG es público, tiene una capacidad de síntesis que en 6 folios no más, te concentra una idea, te la refuta, te expone cuál es la correcta jurisprudencial en vigor, y eso cada día, si no lees cada día una sentencia a la semana, que no es ninguna locura, al cabo de 2-3 años te va a posicionar por encima de la media sin ninguna duda. Esos son los consejos que yo mandaría. Y sobre todo con la ilusión de aprender, con la humildad de acercarte de aquellos que saben, que ya están en el sector, que ya están trabajando. Y es verdad que la abogacía es complicado a veces tener un padrino, como dicen, ¿no? Porque bueno, pues, lleva mucho tiempo y no todo el mundo está dispuesto, pero no hace falta estar metido en un despacho de tu referente, de tu ídolo. Cuando sepas que tiene un juicio, ve a verlo. Cuando le veas, oye, podemos tomar un café para comentar y pedir esos consejos a la gente que sabe, que eso es lo más enriquecedor. Eso es lo que yo recomendaría en general. Claro, porque tú en la carrera, ¿cuántas vistas hiciste de prácticas? ¿Vistas de simulacro? Sí. Una durante. Es decir, que si no hubiese sido por la liga, por el debate jurídico, pues hubiese salido un poco pues sin saber absolutamente nada, entre comillas, ¿no? De la práctica, sí. Yo hice una doble apuesta. En primer lugar, yo empecé la doble carrera de Derecho y ADE, porque era una oportunidad, se implantaba recientemente en Baleares, la nota me dio y dije, vamos para adelante. Y hice el primer año, todo muy bien, con buenas notas, pero tuve que decidir esa apuesta, decir, me paso solo al derecho. ¿Por qué? Porque ya tenía claro que el derecho penal era mi vocación y la doble carrera evidentemente te conllevaba mucho más tiempo. De esta manera, lo hablé con una profesora que tengo mucho cariño, Elena Egemut, y ella misma me lo dijo, claro, el hecho de liberar tiempo te permite, 1, debate, fundamental, 2, asistencia a juicios, y 3, posibilidad de hacer esas prácticas. De nada te sirve dejar la doble carrera si luego no vas a invertir ese tiempo que ganas, ¿no? Esa fue la primera apuesta, y la segunda apuesta, en segundo de carrera, pasé al grupo de tarde para precisamente tener las mañanas libres. ¿Por qué? Porque las vistas son por la mañana. Entonces no podemos querer todo, ¿no? No podemos querer las tardes libres para salir a tomar algo con los amigos y las mañanas no aprovecharlas. Entonces esa apuesta invertí. Perdí el hecho de ir con mis compañeros de siempre, pero gané eso, la posibilidad de, como decíamos, hacer prácticas y luego de poder asistir a juicios, que es absolutamente enriquecedor y totalmente recomendable. Es que esto mucha gente no lo entiende y, como tú dices, para mí es un pilar fundamental, porque una cosa es ver la regulación legal de cómo se hacen las cosas y otra cosa totalmente distinta es ver cómo se aplica en sala, ¿no? Y muchas veces te ayuda a la hora de decir, ostra, esto que he estudiado se hace de esta manera, y parece como que la idea cuaja mucho más y luego es más fácil que lo expliques, ¿no? Es que en esa línea, el hecho de hacer prácticas, ¿no? Y asistir a juicios y comentar con un letrado que ya está en la práctica, pues la aplicación de esas normas que estamos estudiando, luego es que cuando vas a clase y haces el examen, es como un déjà vu, ¿no? Pues esto yo ya lo he visto, y además lo interiorizas, efectivamente, no tienes que recordarlo, guardas ese espacio de memoria para otras cuestiones, pero interiorizas conceptos, y eso es fundamental. De nada te sirve hoy saberte, me lo invento, la ley de enjuiciamiento criminal, si en un año no te vas a acordar. Mejor interiorizar los conceptos, la práctica, los derechos, las 4 cuestiones, que al final no dejan de ser 4 cuestiones, ¿no? Con estudio constante, por supuesto, y renovación, pero mejor interiorizarlas que sabértelo todo. Yo he visto, bueno, creo que Edu también en su función de profesor, grandes alumnos, enormes alumnos en el sentido de matrículas de honor, 10, que luego en la práctica están perdidos, porque tienen tanta información teórica y tan poca práctica que no pueden desarrollarla. No tienen ese filtro. Y sin embargo, alumnos que a lo mejor pues rascaban el 5 o el 6, que luego en la práctica son brillantes. Porque tienen una capacidad de síntesis, de exposición, de razonamiento, de centrarse en lo importante. Oiga, pues igual si uno quiere ser penalista, me lo invento, por ejemplo, pues hay asignaturas en las que no tienes que, mi opinión, no tienes que focalizar todo tu esfuerzo, que tienes que aprobar. Y otras, sin embargo, que tienes que dejar todo, ¿no? Esa es la cuestión de prioridades que yo también, desde mi punto de vista humilde, desde luego, recomendaría. Reenfocar. ¿Qué quiero y qué tengo que hacer para llegar, ¿no? Una vez escuché una frase que me gustó, que dice: ponte en la situación en la que tú quieres estar, por ejemplo, pues un buen abogado penalista con buena reputación, y luego piensa en los pasos, mira hacia atrás, los pasos que tendrías que haber dado para llegar hasta ese punto. Pues probablemente no sea sacar matrícula de honor en una asignatura que nada tiene que ver con el derecho penal, probablemente no, probablemente sea asistir a juicios. Ya os voy a contar una anécdota. Yo tuve un profesor, creo que tuvimos todos los que hemos estudiado en la UIP, un profesor de Constitucional magnífico, Araujo. Yo fui a una revisión de examen porque había sacado una nota y yo pensaba que mi nota tenía que ser muy superior. Yo en esto era muy cabezón, ¿no?
Y estando con él me dijo, mire, le voy a decir una cosa, el día de mañana cuando usted esté ejerciendo, nadie le va a preguntar qué sacó en Constitucional de tercero. Claro, claro. Esto es lo que muchos alumnos se pierden por el camino. Y si nos están escuchando, estudiar, no quiero decir que no estudies, sobre todo las mías, hay que estudiarlas, pero que es lo que tú dices, hay que focalizarse realmente en lo que quieres. Oye, si yo me quiero dedicar a civil, me quiero dedicar a arrendamientos, pues a lo mejor cuando me toque esa asignatura, ahí sí que tengo que tirar. Que tirar todo. Tirar todo y dejar otras cosas, pues... Absolutamente, absolutamente. Y a veces es complicado si uno no sabe qué es lo que quiere. Y en ese caso, oye, toca todo. De hecho, también como consejo, pues mejor empezar en un despacho pequeño que toque todas las materias para uno pues poder ir tocando. A lo mejor, por ejemplo, el derecho penal es muy interesante, es muy morboso, pero hay gente que en la práctica no lo puede soportar porque tiene una presión psicológica, emocional distinta al civil, ¿no? O el arrendatario. Pero desde esa perspectiva tienen que tocarlo. Tienen que tocarlo y verlo, ¿no? Y está muy bien, si uno no sabe qué es lo que quiere, ir a por todo y demostrar que si uno se pone, es bueno estudiando, porque eso luego tendrá su reflejo también, ¿no? Aquel que con tesón pues saca buenas notas, se presupone que luego ese mismo tesón y esa contundencia a la hora de estudiar la aplicará en el trabajo. Es una buena señal, si no sabes qué es lo que quieres. Si lo tienes claro, penal, ve a por penal, civil, a por civil, a tope. Efectivamente, constitucional es muy interesante, ¿no? Los padres de la Constitución, bueno, pero hay cuestiones, las mayorías parlamentarias. Claro, sí. Que a todos nos atascó, ¿no? La Ley General Electoral. Que salvo que seas letrado del Congreso, pues bueno, no sabemos. Si lo tienes claro, a tope, ¿no? Pero si no, es verdad que como mínimo hay que pararse a pensar si realmente merece la pena invertir ese plus, ¿no? En ser el mejor en constitucional, cuando no, luego no te va a provocar o no va a tener el reflejo en tu práctica diaria, que eso es lo importante, ¿no? Tenemos que tener quizá un poquito de altitud de miras, ¿no? Y mirar a 3, 4 años adelante qué es lo que quiero y si lo que estoy haciendo me lleva al lugar que quiero. Entonces, ¿tú crees que se puede elegir la especialidad o que la especialidad... Aquí tenemos un debate. Ese debate lo tenemos cada... Te ha hecho pregunta trampa. Ha abierto la puerta. Sí, yo meto por el testigo ha abierto la puerta y meto por ahí, señoría. Sin pregunta, no. Procedente. No es capciosa. No, yo creo que es verdad que es una frase que se escucha mucho, ¿no? Yo personalmente tuve la suerte de elegirla porque dije quiero penal y actué en consecuencia y desde esa óptica todo el mundo puede hacerlo. Es verdad luego que si tomas determinadas decisiones o a lo mejor porque estás en un despacho que únicamente toca esa rama, ¿se puede decir que te elige? Bueno, yo creo que la eliges tú porque tú has decidido estar en ese despacho, porque tú has decidido mantenerte en ese despacho, ¿no? Por eso esa recomendación, primero toca todo y luego decide. Tampoco podemos reprochar al destino, ¿no? En ocasiones, bueno, uno está más atado que otro, pero las puertas están ahí, los despachos, los juzgados, todos los juzgados están abiertos, no solo los de penal, podemos ir a ver todos los juicios. Entonces, si realmente tienes pasión por algo, yo creo que lo notas y luego simplemente, que no es tan simple, trabajar en ese camino de perseguir tu pasión. Yo creo que este es el primer problema, ¿no? La constancia, ¿no? Es decir, nosotros, es verdad que yo soy de los que piensa que a veces la especialidad te elige a ti, porque por mucho que tú quieras, de repente los clientes te eligen por una cosa en concreto, de repente cosas que tú no has hecho empiezas a hacerlas muy bien y despuntas ahí y dices, bueno, esto no es lo que yo tenía pensado, ¿no? Pero yo siempre lo digo, mi idea principal cuando yo estudiaba era dedicarme al derecho audiovisual. Y me dedico bien poco, aunque esté aquí, me dedico bien poco al derecho audiovisual, ¿no? Al final creo que la especialidad también te va enfocando. Pero a mí me interesa mucho saber cómo has hecho tú para decir, no, esto es lo que yo quería hacer, me pongo a trabajar y además en un corto espacio de tiempo, porque hay que decirlo así, porque 3 años en la vida de un jurista es mucho y es poco a la vez, has llegado a sitios donde compañeros que están desde hace 15 años ejerciendo todavía no han pisado. Entonces la gente se estará preguntando, ¿cómo lo has hecho? Bueno, hay un factor que es fundamental, que es la suerte, ¿no? Cuanto más trabajas... Suerte no existe. Yo creo que existe. Cuanto más trabajas, más suerte tienes, pero existe, ¿no? Y luego hay que saber moverse en esa línea. Pero ¿cómo lo hice yo? Yo empecé en primero de carrera, a finales de primero de carrera, en verano, ¿no? Perdí muchas fiestas, pero estaba en un despacho que empecé a trabajar, me dieron la oportunidad, que hay que agradecer, y ahí estuve 2 añitos, un despacho, como decíamos, multidisciplinar, tocábamos varias cosas. Había cuestiones de civiles que no me gustaban, pero las hacía para aprenderlas, para verlas desde dentro y para confirmar que no me gustaban. Y luego ahí pues ya me fui haciendo el huequito en penal, ya me daban todos los asuntos de penal, luego pues tuve la oportunidad de conocer a ciertas personas que al final derivaron en el despacho en el que estoy hoy, donde ya me dieron el área de penal porque yo la pedí, ¿no? Y de hecho recuerdo el primer día que empecé en ese despacho que me dijeron literalmente, aquí llevamos poco penal, ¿no? Y eso me recordó, lo hablé con mi padre, me recordó una historia que me contaba mi padre a menudo, de 2 comerciantes de zapatillas que van a una isla desierta, ¿no? Y uno dice,
llama a la fábrica, oye, parad la producción, no enviéis nada porque aquí nadie lleva zapatos. Y el otro dice, oye, duplicad la producción, enviarme todos porque aquí nadie lleva zapatos, ¿no? Por eso al final las acciones deciden tu futuro. Y en ese momento pensé en dejar ese despacho y buscar uno de penal. Y dije, no, voy a llevar penal aquí, ¿no? Y eso también te pone en primera línea de batalla, como decíamos, porque nadie te va a quitar ese protagonismo. Porque los mejores casos de penal del despacho los vas a llevar tú. Es verdad que tienes que ser ciertamente atrevido para asumir esa responsabilidad, pero también creo que con constancia, y que si el de enfrente es 3 veces mejor que tú, pues tienes que trabajar 3 veces más que él, como para mínimo compensar, ¿no? Y a partir de ahí pues fuimos haciendo, y bueno, pues compañeros que no llevan el área de penal, pues cuando tienen asuntos un poco más complejos de penal te llaman y te encargas. Y también como consejo, si se me permite, al final los primeros años de abogacía no tienes que mirar, en mi opinión, el dinero. Hay gente que dice, no, pero yo no quiero hacer prácticas allí porque no son remuneradas. Bueno, son remuneradas, pero no con dinero, ¿no? Sino con conocimiento y con oportunidad. La oportunidad es clave. ¿Qué es lo más difícil? Es lo más difícil. Dinero al final viene y va. La oportunidad, si no la coges, se va. Y la cogerá otro. No te preocupes porque la cogerá otro, ¿no? Entonces, yo no miraría el dinero, miraría esa proyección, como decíamos, a 5 años, ¿no? Yo tengo mis plazos, mis años marcados y mis objetivos, y vamos en esa línea, pero actuando en consecuencia. ¿Has actuado en consecuencia? Dices que no existe, o sea, que tú crees en la suerte, pero lo que tú estás diciendo es todo lo contrario. Es decir, desde primero de carrera ya ibas a despachos, ya estabas ayudando, ya no estabas saliendo de fiesta. Es decir, que la suerte te pilló trabajando, ¿no? Como ha dicho... Tenías un plan. Claro, efectivamente, mi compañero de plan era la suerte, ¿no? Pero también, por ejemplo, en honor a la verdad, pues tuve suerte de que el despacho al que yo opté me dijo que sí. Me podría haber dicho que no. Bueno, había que ver cómo insististe y cómo les argumentaste para que te cogieran. Todo influye, todo influye. Que al final la suerte favorece a los audaces, ¿no? Sí. Hay una frase también que me gusta de una canción que dice, llaman suerte a llegar sudando a la meta, ¿no? Aquel que corre también lo entenderá. Es suerte, bueno, estoy sudando, no sé si es suerte o no, pero vengo de hacer muchas cosas, ¿no? Y es verdad que cuando pasa mucho el tiempo se nota mucho la diferencia de aquel que ha tenido esa constancia, no solo en la abogacía, sino en general, que ha tenido constancia, que parecía que no, pero quedarme una horita más en la biblioteca, perderme aquel plan que me hacía mucha ilusión, con amigos, por estar más tiempo en la biblioteca, por ir a ver un juicio, por invertir tiempo de mi tiempo libre, valga la redundancia, en hacer un artículo, en informarme, en leer, en escuchar podcasts como estos. Esto es abierto. O sea, siglo XXI, el conocimiento está ahí. Solo tienes que cogerlo. Y eso no es suerte, eso es acción, eso es verdad. Nosotros aquí hablamos mucho de que hay un puntito de obsesión. Sí. En todos los grandes, no solo en la abogacía, pero en todos los grandes hay un puntito de obsesión, ¿no? Esto de que dices, no, es que esto es mi mundo. O sea, yo me acuerdo que salía a correr y estaba escuchando podcasts jurídicos en pandemia. Yo me ponía en la cinta de correr el juicio del Prusés, o sea que yo cuando se lo contaba a mis amigos me decían, tú eres un puto friki, sí, pero ese era mi mundo, ¿no? Entonces, cuando tú al final focalizas tanto, haces que sucedan las cosas, ¿no? De esto hay una teoría totalmente completa. Pero es que tú además has trabajado una cosa importantísima que no te enseñan en la carrera y que no te enseñan en el máster, que es la marca personal. Sí. Aquí te vamos a pedir, por favor, que expliques a la gente que nos ve y que nos escucha qué tiene que hacer. Bueno, no sé si hay un manual o unos pasos determinados. Yo explico lo que yo hice y a mí me funcionó, o me viene funcionando hasta el momento. Primero, que te conozcan como abogado. Que cuando vas a una fiesta, al final pues los amigos te presentan, este es abogado, me sacarás de la cárcel, tal. Bueno, en fin, bueno, que suene, ¿no? Que digan... La gran broma, ¿eh? Sí, que no, de los penalistas, sí. Que no es tan broma, sí, ¿no? Pero... Bueno, en tu caso sí, en nuestro caso... pero bueno, como digo, pues a la hora de presentarte, pues decir quién eres y a qué te dedicas, ¿no? Pero sin ser pesado tampoco. Luego yo desde bien pronto hice una página web. Y a lo mejor desde fuera uno puede decir, bueno, qué presuntuoso, ¿no? Un estudiante haciendo una página web. Bueno, yo con toda la humildad pues exponía mi currículum y los artículos que iba subiendo en otros medios los canalizaba también ahí. Claro, al principio dices, bueno, 3 artículos, tal, pero cuando haces eso cada semana y te encuentras con 20, 30, 40 artículos que ya empiezan a generar una circulación orgánica, que es muy bonito. Gente que no te conoce de nada, te empieza a leer. Tú has invertido un tiempo en escribir y otra gente decide invertir su tiempo en leerte, y eso es muy bonito, ¿no? En esa línea también, hice un TFG sobre un tema de Bitcoin, es una estafa triangular muy interesante, se publicó en SEPIN, es moverte, como digo, ¿no? Y de hecho me llamó un cliente de Málaga porque estaba inmerso en esta estafa triangular que me pagó con bitcoins además. Es decir, es moverte. Nadie va a tocar a tu puerta y decir, oye, ¿tú eres abogado? ¿Tú llevas estos temas? No. Y luego en pandemia me empecé a hacer vídeos
pues explicando la diferencia entre secuestro y detención ilegal, u homicidio y asesinato, ¿no? Cuestiones que para nosotros en el día a día son muy ordinarias, muy básicas, pero para el que trabaja en otra cuestión, ¿no? Y no lo entiende y hablan de demanda y de denuncia y no saben cuál es la diferencia. Pues esas cuestiones. Y luego, pues creo que la mejor carta de presentación es el buen trabajo. Invertir tiempo. Mejor hacer las cosas bien, pero que te lleven mucho tiempo, hacerlas mal y sacar rápido. La calidad supera la cantidad, ¿no? Y más en Mallorca. Mallorca tiene una cosa que, como muchas otras plazas, pero es pequeña. Entonces aquí haces 3 cosas bien y estás arriba. 2 cosas mal también y estás abajo. Y aquí la gente tiene mucha memoria, ¿no? Entonces, vamos a hacer las cosas bien, los pasos que se den que sean pasos seguros y luego pues encaminados a hacer lo que tú quieres, que es ser abogado y abogado penalista. Y también ha cambiado un poco el paradigma, ¿no? El boca a boca, es verdad que si lo haces bien te van a recomendar, lo haces mal no, pero el boca a boca hoy en día no es todo y hay que trabajar un poquito más la marca personal, que antes no se trabajaba, incluso estaba como mal visto, ¿no? Lo de exponerte a medios, hacer vídeos, sí, hacer comentarios jurídicos, era un poco, bueno, este es un poco presuntuoso, esto no se debe hacer, esto un buen abogado no debe hacerlo. Sí, es una concepción más clásica, totalmente respetable, pero quizá no actualizada. A día de hoy el boca a boca, pues sí, a mí me suena, ¿no? Eduardo Luna, sí, pero voy a buscarlo en Google. O en ChatGPT ahora, ¿no? Y entonces el boca a boca es lo que te atrae y lo que aparece en Google es lo que hace que te quedes. El derecho penal tiene una cosa muy especial, que es un componente psicológico y emocional altísimo, altísimo. Reclamar una factura, al final, bueno, evidentemente cada abogado tiene su forma de trabajar, ¿no? Pero no deja de ser reclamar una factura, ¿no? Pues poner a juntar la factura, decirme debe tanto, no me ha pagado. Cuando hablamos de una posible agresión sexual, donde no solo influye la defensa, sino también el acompañamiento, ¿no? A mí han venido clientes que vienen de otros grandes abogados porque no les cogen el teléfono. Y muy probablemente esos abogados sean mejores que yo. Pero si algo tengo, doy mi número personal, 24/7, llámame cuando lo necesites. Luego también asumir el coste que tiene eso, ¿no? En la vida personal, yo he perdido pues algunas relaciones también por esa obsesión inicial. Y precisamente eso es lo que te lleva, o al menos a mí, a decir, tiene que merecer la pena. Yo he perdido eso, así que tiene que merecer la pena. Voy a trabajar más todavía, porque no puedo haber perdido eso en balde, ¿no? Y luego, pues la vida también te sorprende y mi madre siempre dice, y mi madre siempre tiene razón, que todo pasa por algo. Sí, es cierto. Todo pasa por algo. En el momento dices, joder, ¿por qué me ha pasado esto? Bueno, pero a lo mejor en 3 años dices, menos mal que me pasó aquello, ¿no? Entonces, trabajar boca a boca, sí, posicionamiento en internet, en los medios, sí, siempre que sea posible, que sea real. Tampoco vender humo. La gente lo detecta enseguida. O sea, tienes que vender los resultados. Yo he hecho esto, mire, aquí funcionó, podemos intentarlo con su tema. Lo que tienes que asegurar al 100% es que vas a dejar toda tu experiencia, tu conocimiento y tu dedicación en ese asunto. A partir de ahí... Esta es una asignatura pendiente, que muchos abogados, y muchos abogados en el área penal, vamos a decirlo, pecan de eso, ¿no? Es prometer resultados que no puedes prometer. Entonces la gente, yo creo que se merece como mínimo que seas honesto y que les des las expectativas justas, porque al final hay que decir lo mismo. Mira, la ley es esta, la ley se puede interpretar. Lo bonito del derecho es que, tú lo decías antes, se puede interpretar la ley de diferentes maneras. Podemos incluso llegar a hacer que un tribunal cambie de opinión en según qué aspectos, pero al final decide un tercero o 3 terceros que están analizando el asunto. Por lo tanto, yo te puedo garantizar que voy a hacerlo lo mejor que sé, pero no te puedo garantizar. Sí. Lo digo porque te encuentras muchos que te dicen, no, yo te prometo que te saco de prisión, yo te prometo que te van a absolver. Claro, eso captarás el cliente. De hecho, a mí me pasó. Se fue un interno que estaba preso. No, es que me han dicho que me van a sacar porque conocen la junta de prisión a no sé quién. Pasó la junta de prisión, no lo sacaron y volvió. Entonces, ¿sirve para captar? Sí. ¿Sirve para mantener? No. De hecho, al menos la experiencia que yo tengo, me agradecen. Yo siempre digo, mira, yo voy a ser muy directo, para lo bueno y para lo malo. Exacto. Si te han pillado, está grabado que estás disparando un arma, no me digas que no has disparado. O no podemos mantener ante el tribunal que no has disparado. Vamos a modularlo, ¿no? Mire, yo no intentaba matar, solo dañar o asustar. Bueno, pero vamos a decir las cosas como son, ¿no? No hay que vender humo. Las situaciones en penal son complicadas. Se juega con la libertad de una persona. Antes de pasar a la parte que la gente más espera, ¿no? Que son los casos en concreto, para terminar con el tema de la marca personal, ¿dónde está la línea o dónde consideras que está la línea? Porque muchas, y aquí Juan Carlos te lo ha dicho muchas veces también en este espacio, el tema del ego. O sea, marca personal, ego, pretencioso, no, es que tú sales por la tele, es que eres un flipado, es que no sé qué. ¿Dónde está esa línea? Pues es una grandísima pregunta y creo que no hay una respuesta única, ¿no? Al menos lo que yo entiendo es
que vendas realidades. Pues no, por ejemplo, ¿no? Salir en televisión o en un espacio como este diciendo, no, a mí si me contratan aseguro que voy a sacar. No. Oiga, pues mire, yo cuento casos reales, pues detuvieron a mi cliente por tráfico de drogas, hemos hecho esto y ha salido bien, ¿no? Para mí la abogacía tiene un concepto de ego. Y yo tengo ego y a mí no me gusta quedar mal, ¿no? Y también se lo digo a los clientes, yo no voy a hacer el ridículo en el juzgado por defender una historia que te has montado tú. Yo veo el caso, esto es lo que hay, vamos a buscar una vertiente. Si podemos conseguir la absolución, perfecto. Si tenemos que plantear una estrategia de defensa de conformidad, de penas a mínimos, también, ¿no? Entonces, ¿dónde está el límite ego, vanidad? Pues es difícil de situar, pero yo creo que tienes que sacrificar un poquito y tienes que tener tu ego para valorarte tú mismo, para que luego te valoren los clientes. Si tú no te valoras, si tú no tienes ese ego, el cliente difícilmente te podrá llegar a valorar. Pero bueno, es un poco una línea difusa, ¿eh? Y luego que el influencer jurídico, pues respetarte un poco a ti mismo, a tus valores, a tu forma de ser y decir, bueno, yo soy así, yo lo digo así y yo no por vender más voy a comentar lo que te has dicho, voy a vender aquí una moto o voy a decir alguna barbaridad jurídica, claro, porque está en boca de todos el que no, si tienes no sé cuántas plantas es legal. Una tontería de estas, sí, que he visto algún vídeo de estos de, claro, bueno, sí, tendré 200.000 likes, pero tiene sentido, no tiene ningún sentido. Sí, volvemos un poco a lo mismo, también depende del tipo de cliente que quieres atraer, ¿no? Yo puedo decir en redes sociales muchas cosas, luego el cliente que tiene un problema a lo mejor no busca al que en redes sociales te habla de todos los temas. Este te habla de una agresión sexual, pero también de una cláusula de un contrato de arrendamiento y también de un contencioso y también oiga, yo quiero un especialista, ¿no? Sí. Y para mí eso también es fundamental en cuanto a la marca personal, que te conozcan como abogado, pero poco a poco que se vaya cerrando el embudo, diría yo, ¿no? Abogado, penalista y además luego en agresión sexual y además luego en defensa, ¿no? Pues no sé vosotros, pero yo cuando llevo a un cliente de un asunto que yo no llevo, porque no controlo, porque no estoy especializado, lo derivo. Siempre mi consejo es vete con un especialista de esa materia en concreto, ¿eh? De esa materia en concreto. Sí, incluso para aquellos que empiezan, oye, pásalo y dile, te lo paso, pero puedo estar yo ahí, puedo aprender, puedo ver lo que haces. Es una oportunidad de oro. Al final, la familia dicen que son los primeros clientes, ¿no? Que siempre, pues, oye, me divorcio, me han robado, o he cometido X, ¿no? Estaba de fiesta y la he liado. Bueno, pues si tú no llevas esa materia, derívalo, pero dile, puedo estar, quiero ver cómo se trata el cliente, la primera reunión, cómo veo el expediente, cómo lo estudio. Tampoco te lo enseñan en la carrera. ¿Qué es un acontecimiento, ¿no? Que es la forma de organizar un expediente judicial y cómo se analiza. Y todas estas cuestiones, pues, con humildad, decir, pues, si puedo aprender. Algunos compañeros te dirán que no, otros te dirán que sí, pero esa sí que es la constancia y luego también la suerte de que te digan que sí. Exacto. ¿Cuál fue tu primer caso? Así que dijiste, vaya marrón. A mí es que los marrones me gustan. Entonces, el primer gran caso yo creo que fue el de la prisión permanente revisable. Empezamos bastante fuerte. A los 2 años y poco de ejercicio, que también hay que decir que, claro, llevamos 3-4 años de ejercicio, pero son 9 en despachos. Efectivamente. Antes de empezar de abogado, ya se me conocía como abogado cuando no lo era, porque estaba en despachos, ¿no? Pero el primer gran caso, yo diría que es difícilmente superable, el de la prisión permanente revisable. Un caso que fue muy bonito desde el punto de vista jurídico, desde el fáctico, desde luego era una aberración lo que sucedió y fue muy bonito de llevar, de vivir esa experiencia, ¿no? Haznos un pequeño resumen para la gente que no conozca el caso. Sí, le conocen como el monstruo Ali. Fue una persona que en Sapobla en el año 2021 acabó con la vida de su mujer y de su hijo y además su mujer estaba embarazada, ¿no? Y lo hizo de una forma muy atroz. Él decía estar bajo la influencia de sustancias estupefacientes. Primero le clavó aquí podemos hablar, sí, sin problema. Le clavó un cincel en la cabeza a su mujer, un cincel metálico. No murió, la estampó contra la pared de la cocina, tampoco murió y al final con sus propias manos la asfixió. Luego se giró y estaba el menor, un hijo de 7 añitos, al que también cogió su propio hijo con las manos y lo asfixió, ¿no? Y luego, como decíamos, pues su mujer estaba embarazada de 4 meses. Luego, pues se han hecho públicos ya los detalles, ¿no? Cerró con llave, se fue a Sombaña a comprar drogas, luego se fue de prostitutas y al día siguiente envió un mensaje a los familiares de la fallecida diciendo que la había matado y que estaba en casa, ¿no? Y por desgracia, pues por un error de comunicación interno en la familia, llegó un sobrino de la fallecida que tenía 11 añitos y se encontró los cadáveres de su tía y de su primito.
este es por resumir mucho, el caso que más me ha marcado en todos los aspectos. ¿Cómo llevas este caso? Es decir, porque te he visto el informe que lo tienes publicado y describes esta situación, y yo cuando describías cuando este señor se gira hacia el hijo de 7 años, previo asesinato de su mujer embarazada, hostia, ¿cómo en ese momento con esa entereza aguantas? Porque es para, no sé si ponerte a llorar, tampoco ponerte a llorar, pero decir, hostia, o ponerte a gritar o cogerle y lo voy a decir aquí, arrancarle la cabeza, ¿no? Sí, bueno, es que también tampoco te enseñan, pero hay que tener un temple y un control emocional que tampoco es excusa que no te lo enseñen, porque hay otras vías y formas de aprenderlo, pero el derecho penal, como decíamos, tiene eso. En la teoría, hablar de asesinato de A mata a B es muy bonito y muy fácil, ¿no? Y muy morboso. Pero cuando tienes que ver la autopsia y ver la forma en la que le ha matado y la sangre, y que indica que si la sangre va hacia arriba es un golpe de una determinada posición, eso ya es más complicado. Pero en ese caso en concreto, cuando se vio la autopsia de la madre en el juicio y en la que sacan al feto de 4 meses, un miembro del jurado se puso a llorar. Tuvimos que parar porque las imágenes son muy fuertes. Luego podemos entrar en el debate de si el tribunal del jurado está bien conformado o no por aquellos que son legos en derecho o no. Pero bueno, tiene una carga emocional altísima que también se tiene que ver recompensada. Es decir, tienes que valer para ello en el sentido de aguantarlo. No digo de disfrutar, nadie puede disfrutar viendo esas imágenes, ¿no? Pero sí tener esa curiosidad de por qué se ha actuado así, ¿no? En casos como este, ¿la maldad existe? ¿O hay un motivo para actuar así? Igual tienes que explicar que no, que hay gente mala, y que no hace falta encontrar un motivo, ¿no? Pero es muy interesante también, pues, toda la prueba de ese caso, las periciales, las declaraciones testificales. Además, en ese caso en particular, un breve apunte, se condenó también por maltrato habitual, que para mí fue la victoria. No en la prisión permanente revisable, que evidentemente lo fue, sino el maltrato habitual, que el fiscal pidió expresamente que no se condenara, ¿no? Y por un voto lo conseguimos que se metiera el maltrato habitual, porque era al final el resultado, esa muerte o esas muertes, el resultado de una vivencia, de una historia muy cruel, muy dura, que todos sabíamos que había pasado, pero que a priori no se podía probar, ¿no? Y entonces, pues bueno, con la prueba, con testificales y con esa persuasión pudimos convencer al menos a 7 miembros del jurado, 2 no, pero fue suficiente para esa condena, que ya digo, fueron 3 meses de prisión, ¿no? Nada comparable con la prisión permanente revisable, pero una satisfacción también para la familia que se haya hecho justicia, al menos en ese aspecto. ¿Cómo se afronta un juicio con jurado? Porque no es lo mismo dirigirte a un tribunal técnico que habla nuestro idioma, que te entiende perfectamente cuando estás hablando de según qué conceptos, que intentar, como tú decías, a 9 personas que son legas en derecho, que no saben nada de derecho, explicarles conceptos tan duros en un caso además emocionalmente tan complejo como sí. Bueno, en primer lugar yo creo que depende de tu posición, ¿no? Si eres defensa o acusación particular, pero en cualquier caso con naturalidad, explicándoles cuál es la función que tienen que llevar a cabo y también quitándoles responsabilidad. El tribunal del jurado tiene sus cosas buenas y malas, ¿no? Pero el jurado no pone la pena. Oiga, a usted se le va a preguntar por hechos, y sí o no, y no por conceptos jurídicos. No se le va a preguntar, ¿mató con alevosía? ¿No? ¿Le agredió por la espalda? ¿Sí o no? Entonces, al final, eso luego se convierte en conceptos jurídicos que se terminan convirtiendo en una pena, ¿no? Una sentencia condenatoria y una pena impuesta. Pero claro, ¿cómo te diriges? Pues con esa naturalidad, con un previo filtro, ¿no? A la hora de seleccionar el jurado es importantísimo, y son personas que van a decidir el futuro de tu cliente o del caso que estás llevando. Por lo tanto, son personas de tú a tú. Puede ser el panadero, puede ser el fontanero, son personas que en el día a día no son ajenos a la prensa, también se pueden ver contaminados, y hay que explicarle los casos tal y como son. No gusta en un tribunal del jurado la mentira, que te pillen con una contradicción, y luego pues esa emoción o generar confianza en el jurado, que no te vean, aunque lleves la defensa, como el abogado que defiende al más malo de todos. No. Vamos a explicar los hechos, cómo sucedieron, el contexto, el motivo por el que sucedió, y luego pediremos una consecuencia jurídica determinada. O bien la absolución, porque entendemos que no hay prueba y por tanto no se puede condenar, o en caso de que pues, haya prueba suficiente para entender que ha sido esa persona, una pena menor. Pero es adecuar. Es un poco injusto también que se posicionen a personas legas en derecho para los casos más importantes, ¿no? Los delitos contra la vida. Pero ese es otro tema, creo. Pero bueno, con naturalidad. ¿Tú crees que tiene sentido a día de hoy el tribunal del jurado? Más allá de debates constitucionales y de reformas que hay que hacer, da igual, eso, olvidamos de eso. ¿Tiene sentido realmente? Sentido, desde la perspectiva constitucional tiene, pero no creo que tenga cabida o que deba tener cabida a día de hoy. Me parece que es la esencia de la abogacía, que los casos más bonitos son ante el tribunal del jurado, y la persuasión de aquellos que son ajenos al derecho es lo más bonito que te puede pasar como abogado. Pero en honor a la verdad considero
no está adecuado. No puedes poner en las manos de 9 personas, ¿no?, el futuro de alguien. Es demasiada responsabilidad. Puede que estén preparados y puede que no. Y puede tener efectos perniciosos, tanto en ellos mismos como en el justiciable. Y de hecho, en cierto modo, se puede decir que es casi una falta de respeto para los jueces y magistrados, que han hecho una oposición, que están muy preparados, y aquellos casos más importantes se les quitan de las manos, ¿no? No me parece justo y no me parece necesario, que es lo importante. No me parece necesario, porque la forma de participación de los ciudadanos en la administración de justicia puede ser otras. La acusación popular, por ejemplo, ¿no? Pero no tienen que impartir porque no están capacitados. Ahora bien, eso no quita que los tribunales del jurado se hagan con plenas garantías y cuando hay una sentencia ha pasado todos los filtros. El magistrado presidente se encarga de que el objeto del veredicto esté bien respondido, que sea coherente. Eso no quito que sea correcto desde el punto de vista jurídico, pero me parece innecesario en un Estado como es España a día de hoy. No, totalmente. Además es que es lo que decimos, no están preparados para enfrentarse a según qué tipo de... Tú dices, hay que quitar la responsabilidad, sí, pero tienen la responsabilidad. Claro. O sea, al final saben que contestando esas preguntas de sí o no, con mayorías X, están propiciando una consecuencia jurídica que va a ser inexorable, porque muchas veces la aplicación de la ley en ese tipo de casos es lo más fácil. Cuando se ha aprobado A, B y C... Y un recurso contra una sentencia del Tribunal del Jurado es muy complicado de revocar en caso de condenatoria. Por no hablar del porcentaje de sentencias condenatorias que tiene el jurado, porque aquí lo hemos hablado con magistrados que son, o sea, el jurado es condenator, o sea, realmente es complejo una absolución con un tribunal del jurado. En casos mediáticos mucho más complicado todavía. No son ajenos, no pueden ser impermeables. Ellos ven la prensa. También está mal de concepción, ¿no? Me preguntaba si está bien. Oiga, el tribunal del jurado debería estar aislado todo el juicio, no en el momento de deliberar. Porque al igual que la prensa tiene acceso a esos plenarios, luego publican sus artículos. Y tendría que estar aislado, no leer ni el parecer de uno ni de otro, porque luego hay juristas que durante el transcurso de un juicio también hacen pronunciamientos sobre su deriva. Oye, pues eso puede condicionar a una persona. Me lo invento, ¿no? El panadero que tiene la convicción de que no ha quedado probado, al escuchar a un jurista de reconocido prestigio que dice que sí que ha quedado probado, se puede ver autocondicionado. Y eso es peligroso. Entonces, el jurado podría llegar a tener cabida si se hiciera bien, que no es el caso. Desde esa perspectiva decir no, mi opinión personal, ¿eh? Claro. Insisto que es la experiencia más bonita que como abogado considero puedes tener. ¿Qué opinas has abierto la puerta también de los opinadores profesionales cuando se está juzgando algo en medio de las vistas, de las sesiones, hacen sus veredictos, ¿no?, sus opiniones? Hablo de gente legal en derecho. ¿Qué opinas de todo este, entre comillas, circo mediático que se monta en muchos casos? Bueno, a ver, al final pues también está el típico cuñado, ¿no? Sí. Que sabe de todo. Yo creo que es bueno el debate, que el debate siempre enriquece y que te aporta puntos de vista que tú quizá, porque a lo mejor estás obcecado en tu área, no lo ves, y desde esa perspectiva es muy positivo, pero creo que hay que ser muy cauto, muy prudente. Se pueden comentar los asuntos, pero no como si tú hubieses visto la prueba. Es decir, no puede ser que se publique una sentencia y a los 10 minutos haya 20 tertulianos... Una sentencia de 350 folios, claro, que no han leído y que no van a leer, porque, mi opinión, ¿no? Luego no tienen la moralidad de comento, leo y luego vuelvo y digo, lo que dije está bien o está mal porque aquí... No, ese es el error de partida, ¿no? Ese como punto de partida. Pero en líneas generales me parece bien comentar la actualidad porque de otra manera no se sabría. Y viene bien que lo comenten juristas porque son los que te pueden explicar, ¿no? Por ejemplo, pues cómo esta persona que ha matado con el coche al otro no está en prisión provisional. Pues te tienen que explicar qué es la prisión provisional. Porque lo que dicen en el bar o en una tertulia es no está en prisión. No está en prisión provisional. No es una pena anticipada. Ya cumplirá cuando se le condene, pero no es la finalidad de la prisión provisional, ¿no? Eso por asemejarlo un poco. Entonces, creo que el debate siempre enriquece, es positivo, pero con cuidado, con prudencia y siempre pues dejando claro que es tu opinión, no es tu verdad. Bueno, tu opinión no es la verdad, ¿no? Es tu opinión sobre una determinada forma de contar los hechos. Hombre, yo creo que se ve a los juristas que realmente en cualquier asunto hablan desde un punto de vista técnico, y se ve a los juristas que están comprados de un lado o de otro y que sí o sí van a decir que esto va a ser blanco o esto va a ser negro. Esto lo que hace es contaminar todo, claro, y formar parte pues de un sesgo. Sí, de un sesgo, porque como dices, efectivamente se oyen posturas de un lado y también de otro. Depende de lo que tú escuches, vas a confeccionar una idea u otra, y eso al final hace polarización. En casos largos, principalmente políticos, no puede ser que haya blanco y negro. La justicia tiene eso, ¿no? Que te permite justificar. No, pues yo lo veo de esta manera por esta razón. Bueno, puedes justificarlo, pero oye, los hechos son los hechos.
Aquí no podemos venir a contar historias, circos y tal. Luego hay muchas influencias, no se pueden descartar que en determinados medios pues interesa, por los usuarios que consumen esos medios, enfocar la verdad desde un punto de vista determinado, ¿no? Bueno, habría que hacer una revisión quizá de eso, pero la libertad de expresión, cuando es para todos igual, es buena y enriquecedora. Cuando empezamos a limitarla y que solo hablen los de un sitio y no los del otro, sea el cual sea el lado, a ella me parece peligrosa. Has hablado de casos complejos. La pregunta, claro, sería, ¿dónde está, si es que está, tu línea roja? ¿Qué casos dirías, oye, mira, por aquí no voy a pasar? Yo diría que los de maltrato animal. Yo no quiero llevar a una persona que se le atribuye haber maltratado a animales. Puedo llevar asesinatos, violaciones a menores, eso dentro de lo que cabe, ¿no? Pero maltrato animal diría que sería mi línea roja. Sí. No, ese, y quizá también pues este tipo de estafas que abusan de enfermedades, ¿no? O, pues decía que tenía cáncer y no lo tenía para tal, eso no, decidiría no llevarlo. Como somos libres y podemos decir qué asuntos queremos llevar y qué no, porque eso también hay que dejarlo claro, no tenemos que llevar todos los asuntos. Maltrato animal no llevaría, y los que juegan con enfermedades que hacen pasar muy malos ratos a personas tampoco llevaría. O sea, como defensa te refieres a... Como defensa, sí, como acusación probablemente. Irías, claro, sería fantástico. Claro, sería fantástico. Irías a saco, ¿no? Contra el maltrato animal y contra ese tipo de estafadores. Sí, aunque también me dolería, a mí personalmente, me duele más ver la imagen de un animal dañado, ¿no? Que han hecho barbaridades con él, que a lo mejor de una persona. No sé si porque lo hemos normalizado o hemos perdido sensibilidad respecto a la raza humana, que es muy triste reconocer esa realidad, pero por mi sensibilidad es mayor respecto a animales. Curioso. Es mi opinión. Todos tenemos líneas rojas. Sí. ¿Y cuál ha sido el asunto? Todos los penalistas tenemos uno en particular que dices, esto me ha tocado, que me ha costado digerir o que me ha costado incluso terapia. Bueno, justamente todavía no ha sido el juicio, pero hace poco menos de un mes nos notificaron el escrito de acusación del Ministerio Fiscal de una supuesta doble violación en Magaluf, a la que piden a cada uno de nuestros clientes, son 2, 48 años de prisión. Yo he tenido que ir a la psicóloga también para comentarlo, ¿no? Yo voy a la psicóloga, creo que es necesario, cuanto menos recomendable. En lo nuestro te diría que es necesario. Para aguantar creo que es necesario, si no recomendable, ¿no? Pero te cuesta entender esa desproporcionalidad. Entonces, ese lo he pasado mal porque también es difícil de explicar al cliente. Oiga, si el Código Penal, cuando mata a una persona, homicidio de 10 a 15 años, asesinato de 15 a 25, quitando la PPR, ¿cómo me piden 48 años por una supuesta agresión sexual? Sin entrar en los pormenores, que luego esta persona ha subido los vídeos a una red social y demás, sin entrar en ello. Es difícil de explicar y es difícil de digerir. Y también asumimos una carga muy alta. Y la típica pregunta, ¿no? ¿Cómo defiendes a un culpable? No, ¿cómo defiendes a un inocente? Claro. Que eso es lo duro. Claro. Yo, a ver, por fortuna mis clientes tienden a ser inocentes, ¿no? Pero la carga que se asume es alta cuando defiendes a un inocente. Oye, que te están pidiendo 48 años de prisión y no has hecho nada ilegal. O delito, mejor dicho, o delictivo. Esa es la pregunta que yo creo que se tiene que formular, ¿no? ¿Cómo defender a un inocente? Y desde esa perspectiva, con muchísima responsabilidad, con muchísima franqueza y evitando hacer promesas o incluso ilusiones. Sin querer, haces ilusiones, ¿no? Porque como defensa te centras, Eduardo lo sabe mejor que nadie, ¿no? Te centras en los aspectos positivos, ¿no? Pues mira, aquí hay contradicciones, aquí hay tal, ella subió los vídeos. Bueno, muy bien, pero también hay aspectos negativos. Y tú estás sentado en un banquillo por algo. Porque un juez instructor o magistrado o magistrada instructora ha visto que hay indicios de delito. O sea, tampoco podemos decir, aquí no ha pasado nada. No. El tema es muy serio y las consecuencias son muy serias. Como decía, esa desproporción de solicitud de penas, luego veremos en qué termina, 48 años cuando un asesinato son 25 años, difícil de digerir. ¿Y cómo trabajas la separación con los clientes para no ir metiendo casos en la mochila hasta que la mochila ya pesa mucho y te quedas parado en el sitio? ¿Cómo lo trabajas? Pues una funcionaria de instrucción una vez me dijo la regla de los 50 centímetros, ¿no? Dice, mi mesa son 50 centímetros. Todo lo que pase de aquí para allá son problemas que yo voy a trabajar, pero no puedo hacer míos, ¿no? Y hay una frase que me gusta, dice, los problemas son del cliente y tú no eres el cliente. Al final hay que trabajarlo, ¿eh? Las frases están muy bien, pero hay que interiorizarlas. Sí, hay que trabajarlo. Y con franqueza. Al final también cuando uno hace todo lo posible no tiene remordimientos. Luego después del juicio dices, podría haber dicho aquello, podría haber tal, pero lo que es incuestionable, impepinable, es la preparación del juicio.
Oiga, yo me sé todos los acontecimientos, porque me hago un resumen, lo tengo todo anotado, lo tengo tal. No me puedes pillar por ahí. Igual mi cliente ha cometido el hecho y al final es una sentencia condenatoria. Pero yo tengo la conciencia tranquila de que he hecho todo lo posible con las cartas que tenía. Luego están los clientes que a última hora te traen, bueno, la caja de Pandora. No, mira unas conversaciones, ¿qué tal? Pues hay que jugar también con eso, y por eso también explicarle al cliente con esa comunicación constante y generar confianza para que te cuente las cosas como son desde el principio. Comunicación fluida. No puede ser que tengamos un juicio, aunque sea en un año, y yo no vuelva a hablar contigo hasta 2 días antes del juicio. Tenemos que trabajar, tenemos que simular el interrogatorio que se te va a formular. No, se están jugando cosas muy serias, ¿no? Entonces, mi forma de trabajarlo es, por un lado, marcando distancia con el cliente. Se genera al final una confianza que puede terminar en amistad, pero cuando hablamos del asunto somos abogado y cliente, no amigos. Y luego también a nivel personal, pues yendo a terapia psicológica, descansando, es muy importante el descanso, y luego desconectando con familia y amigos. Para mí es fundamental, porque también me parece peligroso, entras en un ciclo de trabajo, siempre tienes trabajo, ¿no? Y siempre puedes hacerlo mejor y siempre puedes estudiar más. Pero tienes que saber decir, hasta aquí, hoy voy a parar, hoy me voy a ir y voy a cenar con mi pareja un sushi. Y no voy a hablar de trabajo, que es fácil decirlo, difícil hacerlo. Sí. Pero esa es mi forma al menos de intentar llevarlo. En cuanto al tema de las acusaciones, porque has tocado un tema así de soslayo muy interesante, ¿crees que hay acusaciones o que se sostienen acusaciones que están más empujadas por ciertas derivas? Por ejemplo, delitos de naturaleza sexual, delitos de violencia sobre la mujer, ciertos delitos con connotaciones mediáticas, donde el fiscal parece que echa el resto, ¿no? Un poco para ya plantear el camino y decir, bueno, si no te conformas aquí, te vas a enfrentar a 48 años por una agresión sexual. Absolutamente sí. O sea, fiscal no se puede confundir con acusación particular. Fiscal tiene que hacer de fiscal. Y en ocasiones, hay grandísimos fiscales, y más en Baleares, pero en ocasiones parece que se confunde. Oiga, ¿usted por qué pide la máxima? Si el hecho, aun cuando fuese cierto, no se ajusta a la máxima. Evidentemente es para luego tratar de llegar a una conformidad. Caso que comentábamos, te pido 48 años por una violación. Bueno, te ofrezco 7, que ya tienes que dar gracias. ¿Lo coges o no? Claro, es el eterno debate. Bueno, los que nos escuchan, te ofrecen 48 años, ya no 7, 5 años, pero tú no has hecho nada. ¿Lo coges o no? No. Bueno, y si luego sale mal y te meten 48... Es que esa es la pregunta para vuestro gremio, ¿eh? ¿Cómo, o sea, gremio no jurisdicción, sino cómo lo tratas con el cliente? Decirle, oye, sé que eres inocente, pero a lo mejor con el acervo probatorio que tenemos aquí, puedes haber condenado. Lo primero, y me parece importante para aquellos que empiezan, que el cliente no te traspase a ti la responsabilidad. Oye, yo te explico lo que hay con franqueza y la viabilidad que tiene, y luego tú decides, ¿no? Eso en primer lugar. Pero sobre todo explicarle al cliente la realidad del procedimiento. Porque ellos se montan y se creen sus películas, ¿eh? Pero se las creen de verdad. Bueno, un asunto de unos disparos, dice, pero no me han visto con el arma en la mano. Bueno, ya, pero te vieron antes con un arma, entras, suena un disparo y sales con un arma. Claro, olvídate de ir por ahí. Claro, entonces hay que ser muy claros, muy claros. Y luego que él decida. Que él decida. Hay una frase que me gusta mucho, dice, en un juicio no se cuenta la verdad, sino tu versión contra la de los demás. Y es así. Porque el juez, que es una persona como nosotros, no tiene ni idea de cuál es la verdad. Se le presentan 2 versiones. 2 versiones en las que lo que tú tienes que hacer es la versión alternativa o exculpatoria, pues darle más peso que la anterior. Y respondiendo también a lo que comentaba Edu, y en esa línea hay derivas. Hay derivas que no se pueden negar y que están reconocidas jurisprudencialmente. La violencia de género. O el creer a una víctima de agresión sexual. Oiga, su testimonio es importantísimo, es fundamental. Pero por eso, precisamente por eso, tiene que ser escrutado. Se puede condenar solo con una declaración incriminatoria de la denunciante, pero tiene que haber pasado todos los filtros. Y es una realidad. Hay personas que declaran mejor que otras. Y personas que mienten mejor que otras. Y personas que diciendo la verdad parece que mienten. Y jode, porque dices, coño, si dices la verdad, declara bien. Pero tampoco al cliente le puedes hacer una masterclass de cómo tiene que declarar, ¿no? Luego te tienes que ver en su situación, una persona ajena a todo el mundo judicial que se ve pues ante un tribunal teniendo que responder a aspectos muy íntimos de su vida, ¿no? Es complicado. No, y luego además eso tiene otra deriva que puede ser muy peligrosa, que es preparar en exceso a un testigo, preparar en exceso a un investigado, le puede dar la inferencia al tribunal de que está mintiendo porque está preparada la declaración. Entonces, claro, jugar con eso es realmente muy complejo. Sí, también. Yo recuerdo un magistrado que dijo una vez, he metido a más gente en prisión por lo que dicen que por lo que callan.
Y luego aquí no hay control Z, que no puedes borrar. No, la última frase me la quitas. No, claro, el tribunal tiene esa percepción, ¿no? Por eso muchas veces se dice, solo responde a tu abogado. Bueno, puedes generar esa duda, ¿no? Si solo respondes que tiene algo que ocultar, mejor que tengan esa duda a que te pillen una contradicción. Porque el fiscal, pues como digo, hace muchas veces de acusación particular y tiene un afán en ocasiones de acusar, mantener la acusación y por tanto buscar incongruencias, ¿no? Y cuando una persona cae en una mentira o en una incongruencia o una contradicción, pierde credibilidad. Una credibilidad en el acusado que ya viene mermada, porque como se dice, no, es que tiene derecho a mentir. No es verdad, tiene derecho a no decir la verdad, que no es igual a mentir, pero no por eso va a mentir. Ante la colisión de versiones de la denunciante y del acusado, como la denunciante tiene obligación de decir verdad, pues nos creemos a ella. Claro. No es el automatismo, ¿no? Pero es un punto de partida real que existe, igual que con las periciales, ¿no? Como es una pericial de parte, pues la cogemos con pinza. No, oiga, lo entendemos, pero es un profesional que ha jurado decir verdad y que viene a ser interrogado por su pericial. No podemos descartarla automáticamente, que a veces se dice, no, es una prueba de parte. Bueno, pues hemos superado el momento inquisitivo, ¿no? La prueba de parte existe, es necesaria, tiene que estar. Y ahí se tienen que escuchar las dos partes. Pero las declaraciones, la forma de declarar es muy importante. ¿A ti te parece correcto que se pueda condenar? Que se puede, ¿no? Ya lo has explicado aquí Eduardo brillantemente, jurisprudencia del Supremo, que se pueda condenar solo con la declaración de la víctima. ¿Qué te parece? Choca. Choca, ¿no? Porque la gente que nos ve que no se dedica a esto, le choca, no dice, no tienen pruebas. No, sí, te está denunciando. Ella es la prueba. Ella es la prueba. O él es la prueba. Bueno, yo digo ella porque, como norma general, las agresiones sexuales, por desgracia, pues suelen ser sujeto pasivo la mujer. Choca, entiendo que es necesario que sea así, porque este tipo de delitos pues, se cometen en la clandestinidad, nunca tenemos, o pocas veces tenemos una cámara, un testigo que lo ve, y por tanto hay que valorarlo, pero como decíamos, tiene que pasar unos filtros, hay que ser muy garantistas con esos extremos, porque puede haber otras cuestiones que desconocemos, pues como decía, ¿no? Personas que declaran bien, motivos espurios que desconocemos y no conocemos hasta después del juicio. Correcto. En fin, muchas cuestiones que tienen que superar esos filtros y desde luego, aunque suene duro, es preferible que una persona que sí que ha cometido ese hecho quede en libertad aplicando ese estricto filtro de garantías a que una persona que no lo ha cometido entre en prisión provisional. Y además por el tipo de delito. La agresión sexual fácilmente nos movemos en 9 años de prisión. Fácilmente. Y 9 años de prisión son muchos años. La gente dice, no, pero pedían 48, ¿no? Y le han puesto 9. Oiga, son 9 años de prisión. ¿Dónde estábamos nosotros hace 9 años? Porque yo estaba en la carrera. Todo esto que he vivido desaparece, ¿no? Y creo que también falta sensibilidad en cuanto a las penas. Dice, no, 3 años de prisión. 3 años de prisión. Qué barato, ¿no? La gente que dice, qué barato, 3 años de prisión. Pero son 3 años, y es una prisión. La gente dice, no, pero tienen piscina. Ya, pero no te puedes ir a las 4 de la mañana a la piscina a darte un baño. Tiene sus cosas positivas, sus cosas negativas. Habrá cosas que reformar, porque pues, se tendrán que hacer, pero te están privando de libertad y eso significa perderte cumpleaños, perderte ceremonias, perderte la vida. Que sales y tal como va el mundo, hay personas que salen y no saben lo que es Instagram o WhatsApp, porque llevan mucho tiempo en prisión y la realidad cambia. Yo creo que hay un ejercicio, hay un profesor de la Universidad de aquí de Baleares que lo hacía, que era una excursión con los alumnos al centro penitenciario, y creo que es un ejercicio que mucha gente debería hacer antes de tirarse a opinar si es mucho o poco la privación de libertad, porque solo el sentimiento de estar allí, solo el sentimiento de que se te cierre la puerta por detrás, te cambia mucho y muy rápido la escala de valores, como para pensar que el Código Penal, que esto te lo habrás oído 1000 veces, es que es muy blando en España, ¿no? Sí, yo no lo comparto, ¿eh? Yo no lo comparto. Creo que otra cuestión es el cumplimiento de las penas. Pero el Código Penal, en cuanto a las penas que contiene, cuidado porque, y además con la prisión permanente revisable, no tenemos nada que envidiar a otros sistemas en ese aspecto. Pero sí que es acertado y pues deberíamos de conocer qué es la privación de libertad. Lo conocimos mínimamente con el COVID, pero desde casa, con nuestras consolas, nuestros móviles, nuestros vídeos, Instagram, es muy distinto y la gente ya lo sufrió. Entonces, creo que es necesario que se conozca la realidad de vivir en prisión. No es bonita y además el estigma que te genera luego, porque uno dice, bueno, pues volviendo al ejemplo porque me parece muy claro, me piden 48, me ofrecen 5, digo que sí. Yo no lo he hecho ya, pero es que sales y eres el violador. Eso es. Cuidado, luego determinados trabajos te piden que no tengas antecedentes penales o de naturaleza sexual. Esto te va a condicionar. Si tienes una pareja, explicarle, yo me pongo en situación, explicarle a mi suegra... Que tienes una condena. Que tengo una condena por agresión sexual. No, pero yo no fui, suegra... pero aléjate de mí. Pero me conformo por si me caen 48. Claro. Pero bueno, en Estados Unidos es peor las conformidades, ¿no? Pero aquí existen conformidades sobre personas inocentes.
Y lo peor es que la persona inocente está contenta. Bueno, está contenta. Es la que acepta la conformidad. ¿Por qué? Porque sabes que hay mucho en juego y que quizá las garantías que tiene nuestro sistema a día de hoy no sean las suficientes. Uno puede decir, yo si soy inocente, voy hasta el final. Hasta que te dicen, te piden 48. Te ofrecen 5. Ya no 5, te digo 3. 2 si quieres. Sí. Más el estigma. Te hace pensar. Yo no sé qué decidiría. Yo creo que iría hasta el final. Pero conociendo todo cómo funciona. Una persona que es ajena, que sí que ve las noticias, con sus más y con sus menos, porque al final hay muchos titulares sensacionalistas, ¿no? Pero que ve que hay muchas condenas solo por la declaración de la víctima y luego condenas de 18 años de prisión que en el Supremo se revocan. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Quién ha fallado? Menos mal que se puso el recurso de casación al Supremo, que se admitió a trámite. Sí, porque esta es otra. Sí, porque no solo es que tengas razón para ir a casación, es que te admitan la casación, que lo quieran estudiar y que te resuelvan. O sea. Pero...